días a todas, a todos, especialmente a nuestras hermanas ronderas, que no solamente de Piura están acá, sino también veo de Ancash y de otros lugares, a nuestros hermanos ronderos. Pero algo debe estar cambiando en el Perú para que veamos este paisaje. Es un paisaje humano. Nunca antes me imaginé que íbamos a estar juntos. Siempre me gusta hablar un poco de historia. Estamos en el auditorio Tangarará, auditorio de la Universidad Nacional de Piura. Pero ¿qué cosa es pues Tangarará? Tangarará tiene un nombre original de San Miguel de Tangarará, que en 1532, cuando Pizarro desde Tumbes comienza a recorrer el Perú hasta llegar a Atahual, hasta Cajamarca, y capturar a Atahualpa y dar fin al Tahuantinsuyo, al imperio de los cuatro suyos, hizo un alto en Tangarará y fundó la primera ciudad española. Se hizo ahí la primera misa. ¿Y por qué le llamaron Tangarará? Porque había un cacique, un jefe de ese pueblo que se llamaba Tangar-Arak. Tangar-Arak era el nombre del cacique que gobernaba ese lugar que ahora está cerca de Sullana. Por eso creo que la Universidad Nacional de Piura le puso como nombre a este auditorio donde están ustedes sentados, Tangarará. Este dato también me sirve para recordar hace 6 días, el Día del Campesino, me dice la amiga que está frente a mí, pero de verdad no debería llamarse Día del Campesino, debería llamarse como siempre se llamó, Día del Indio, porque es el día dedicado a nuestros pueblos indígenas, pero que un piurano, Juan Velasco Alvarado, cuando hizo la reforma agraria, de buena fe, cambió el nombre de comunidades indígenas por comunidades campesinas y el Día del Indio por Día del Campesino. Debemos retornar al nombre original, porque es Día del Indio y debería ser comunidades indígenas. ¿Y por qué Velasco les cambió de nombre? Porque en aquel momento, como producto de la dominación que hubo por siglos de los españoles y además por la dominación de los gamonales, de los terratenientes, de los hacendados, se menospreciaba al indio. Se consideraba que era una raza inferior. Entonces hay que rescatar esas denominaciones para que podamos estar seguros de nuestra identidad. El primer módulo, o sea, el primer curso es Derechos Humanos. El segundo es el Estado y sus instituciones. Y el tercero es Justicia Comunal. Estos 3 cursos se van a desarrollar en las 17 sedes. La sede van a ser La Laquis, luego otra sede Huancabamba, Ayabaca, Montero, distrito de Ayabaca, Suyo, Lagunas, en Frías, también en Tambo Grande, también en la costa, en Sechura, en las Lomas, la tierra de nuestro presidente de la Corte, Hernán Ruiz Arias, en Chipilico, en Sullana, en Lancones, en La Huaca, allá en Zapalache, en Canchaque,
en Chulucanas y también en mi tierra, en Huarmaca. En estas 17 sedes se va a desarrollar este curso macrorregional sobre justicia comunal. Pero como el primer curso se va a llamar sobre derechos humanos, voy a hablar de algunos de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Cuando llega Pizarro en 1532 en su tercer viaje y da inicio a la conquista del Perú, ¿dónde desembarca? Desembarca en un pueblo originario, en un pueblo indígena que se llamaba Tumpis, que luego le dijimos Tumbes, en lo que ahora es Tumbes, pero luego avanzó hasta donde estamos, que es Piura. ¿Y qué pueblo, qué cultura estaba en Piura? La cultura de los tayanes. El idioma que hablaban los piuranos se llamaba el tayán. Los pueblos originarios tienen derecho a seguir hablando su propio idioma. Y entonces, ¿para qué hablo del tema de los idiomas? Porque es un derecho humano el hablar, el expresarse en su propio idioma. La Ley Orgánica del Poder Judicial dice, artículo 15, facultad a usar su propio idioma. Las actuaciones judiciales se efectúan en castellano, claro, porque es el idioma, digamos, dominante. Cuando el idioma del justiciable sea otro, diferente al castellano, las actuaciones se realizan ineludiblemente con la presencia de un intérprete. Entonces el Poder Judicial ya ha creado el Registro Especial Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas del Poder Judicial. Ya el Poder Judicial ha comenzado a juzgar, a realizar lo que se llaman juicios orales en quechua, en aymara y en aguajún. Y ya hemos producido sentencias redactadas en quechua, en aymara y en conibo shipibo. Eso ya es una realidad. Dice, miren lo que dice el artículo 149 de la Constitución. Dice que las comunidades campesinas, nativas y rondas pueden hacer de jueces, pueden administrar justicia, pero sin violar los derechos fundamentales de la persona. Tengo aquí en mis manos los mandamientos de las rondas campesinas. Miren, así como la iglesia tiene los 10 mandamientos, ¿cierto? Las rondas tienen sus 10 mandamientos. ¿Y qué dice el mandamiento número 1 de las rondas? Dice, las rondas campesinas no matan, no torturan, no violan, no esclavizan ni difaman. No confundir tortura con castigos físicos. Castigos físicos nos han dado nuestros padres cuando nos han criado. Castigos físicos a veces se dan en las escuelas de policía, en el ejército con los soldados, pero eso no es tortura. ¿Cuáles son los castigos corporales? Ejercicios físicos, planchas, ranas, castigos de agotamiento físico, hacerles cadena ronderil para que aprendan a trabajar los abigeos, de que esos castigos son soportables. La persona le duele, sí le duele, pero lo soporta, no lo mata, no es tortura. Y el otro castigo que me enseñaba la compañera, la penca, el chicote, el símbolo de la autoridad rondera. Eso duele, duele, pero no mata. Son formas de justicia que ancestralmente aplican nuestros pueblos indígenas. De tal manera que síganlo haciendo, porque eso no es ningún delito, no es ningún delito. Algunos fiscales que no conocen la ley y algunos jueces, que es lo peor, que no conocen la ley, creen que cuando los ronderos administran justicia,
están violando la ley. Pero ¿acaso no pueden leer el artículo 149 de la Constitución que dice: las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales? Y por Dios, ¿qué es función jurisdiccional? Función de juez. El único que tiene jurisdicción en el mundo es un juez. ¿Y qué dice la Constitución? Que ustedes pueden hacer de jueces, pues. ¿Y por qué hasta ahora hay resistencia de autoridades a entender este artículo 149 de la Constitución? Eso ya es prevaricato que habría que denunciar, porque es intolerable que teniendo la Constitución 20 años, porque es Constitución de 1993, haya todavía autoridades que no conozcan este artículo 149. Por tanto, la justicia nuestra no es competente cuando ustedes están administrando justicia. Por Dios, esto es más claro que el agua. Y aquí tengo el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. En la medida que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos originarios recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Dice para la represión de los delitos, no dice para faltas, porque algunos amigos fiscales dicen: no, las rondas solamente deben ver faltas, cosas chiquitas. ¿Qué dice el convenio? Para delitos. ¿Y qué dice el Código Procesal Penal? Para delitos. Entonces, ¿de dónde me sacaron que las rondas no son competentes para ver delitos? Las rondas sí son competentes para ver delitos, porque así lo dice la Constitución, el decreto legislativo sobre Código Procesal Penal, y así lo dice el convenio 169 de la OIT, número 27908, publicada el 7 de enero del 2003. Se llama Ley de Rondas Campesinas, pues, con nombre propio, para que no haya duda. ¿Qué dice esta ley? Reconócese personalidad jurídica a las rondas campesinas como forma autónoma y democrática de organización comunal. Forma autónoma y democrática de organización comunal. He ahí la diferencia con los grupos de autodefensa que lo formaron los comandos políticos militares en la época de la lucha contra el terrorismo. No confundir grupos de autodefensa con rondas campesinas. Nunca hay que confundir eso. Los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en este convenio se aplican a las rondas campesinas. Los dirigentes de las rondas pueden solicitar el apoyo de la fuerza pública y demás autoridades del Estado. ¿Y quién es la fuerza pública? La policía, pues. Es decir, las rondas pueden pedir el apoyo de la policía también, y la policía puede pedir el apoyo de las rondas, lo que es absolutamente legítimo. Las rondas campesinas también deben defender su medio ambiente. Una gran batalla se libra en las alturas de Huancabamba, en Zapalache, donde Río Blanco o Majás quieren construir una mina para destruir el páramo de esa zona. ¿Y qué hacen nuestros ronderos cuando se oponen? Están defendiendo el medio ambiente, están defendiendo la naturaleza, están defendiendo el agua, que es la fuente de vida que todos tenemos que defender. Si nosotros defendemos el medio ambiente, hay que defenderlo de verdad. Si tenemos que reforestar, hagámoslo con nuestras propias plantas. Entonces las rondas campesinas también tienen que promover los comités de reforestación. Que las rondas no son ociosas, que las rondas no son mentirosas. El Perú está enfermo moralmente por un microbio que se llama corrupción. Entonces las rondas también tienen que estar en la lucha contra la corrupción. Las rondas tienen que estar vigilantes de cómo se hacen las obras, sobre todo las obras en el campo. Hay que estar atentos a cómo se hacen los puentes, los caminos, las carreteras, los locales públicos, etc.
Artículo 6 dice: derecho de participación, control y fiscalización. Las rondas campesinas tienen derecho de participación, control y fiscalización de los programas y proyectos de desarrollo que se implementen en su jurisdicción comunal. Es decir, ustedes tienen toda la facultad de fiscalizar las obras que se hacen dentro de su comunidad. Yo solamente quiero terminar con una noticia. El Poder Judicial todos los años hace congresos internacionales de justicia intercultural. Nos juntamos jueces, fiscales, policías, expositores de otros países del mundo, una vez al año. Mis estimados hermanas y hermanos, amigos de la policía, amigos del Ministerio Público, señores presidentes de las Cortes, de Tumbes, de Sullana, señora fiscal, señor presidente de la Corte, de la Federación Regional de Rondas, muchísimas gracias por su asistencia. Un abrazo para todos.